¿Y quién mejor que la doctora María Amparo Casar para platicar sobre esta investigación que hicieron Valeria Durán y Laura Sánchez Ley de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Doctora, primero, bienvenida, un gusto como siempre en este tu espacio, en esta tu casa. Y dos, viene más todavía a cuento y viene todavía más a colación el tema de la investigación de ustedes sobre la compra de medicamentos, sobre esta multipropiedad de empresas por parte de Carlos Lomelí, este señalamiento cuando a la renuncia de Germán Martínez Cázares, director del IMSS, al IMSS pues, y lo que dice el presidente, habla inclusive el presidente, pone ese ejemplo, es decir, ¿y saben cuántos le vendían al IMSS? O había un proveedor que le vendía la mitad de los medicamentos y no nos vamos a dejar presionar y no a la corrupción y los empresarios no, los proveedores no nos van a hacer rehenes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo en esta ocasión. Creo que ligas bien los dos temas porque, en efecto, se acaba de hablar, incluso sabemos que se vetó, muy probablemente ilegalmente se vetó a una de las empresas que no se le ha aprobado nada, que no pudiera ya concursar en las licitaciones de las empresas que supuestamente monopolizaban o las grandes vendedoras de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y salimos con esto. Y hay una segunda vinculación, si me permites empezar por el final del tema al que me convocas, que es lo de los delegados. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción es sobre el superdelegado de Jalisco, Lomelí, Carlos Lomelí. Y en la carta de renuncia, Carlos, de Germán Martínez, él habla de que uno de los motivos es que le pidieron quitar a los delegados del Seguro Social y que las funciones las asumiera el superdelegado. Y como él dice, pues esa no es, en particular en el caso del IMSS, no es facultad del presidente, sino del Consejo. Sí, denunciaba inclusive Germán Martínez, decía, para querer controlar al IMSS en lo local. En lo local, a través del superdelegado. Entonces, también por ese lado está vinculado. Ahora, regreso a esto. No es nada más una empresa, Carlos. Nosotros lo que hacemos en la investigación, y se puede consultar en la página, es una investigación, creo yo, pero que juzgue el público, muy robusta, muy bien documentada por Laura Sánchez Ley y por Valeria Durán, en donde se muestra cómo Carlos Lomelí Bolaños, que fue además ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, es el centro de una red de farmacéuticas que está conformada por 9 empresas y que todas estas empresas están dedicadas a la venta de medicamentos. Y esta red comparte, Carlos, los mismos socios, los mismos apoderados legales y los mismos representantes. Lomelí ha dicho, y es cierto, que él declaró en su 3 de 3, pero él declaró solamente 4 de estas empresas en su 3 de 3. Las 5 restantes, en efecto, no pertenecen directamente al superdelegado, pero sí a familiares y colaboradores más cercanos como secretario particular. ¿Sí? Las 5 empresas que no declara Carlos Lomelí han ganado más de 2,000 millones de pesos en contratos desde el 2012 y solamente, como bien acabas de decir, del 1 de diciembre al momento que sacamos nosotros la investigación, han ganado, se les ha adjudicado de manera directa contratos, la gran mayoría, por adjudicación directa y no por concurso, o sea, no por licitación, no por invitación restringida, sino directa. Y eso es solamente lo que ocurrió con el gobierno federal. A esos 164 millones habría que sumarle también un contrato del gobierno de Veracruz, que es de un gobernador de Morena, de Cuitláhuac García, por 36 millones de pesos del gobierno de Veracruz. Sin prejuzgar, pero parecería que se configura escenarios muy parecidos a los que ya hemos visto, que han sido nota. Me recuerda inclusive hasta IGA, la constructora, cuando en el escándalo de la Casa Blanca y el escándalo de Zihuatanejo y de Malinalco se decía, a ver, pero IGA tiene el 0.04% de los contratos que otorga el gobierno. No importa. Y aquí el tema es decir, formalmente esta empresa no es mía. Oye, pero aparece el mismo domicilio, mismo representante, pero no es mía. Evoca
huele a simulación, insisto, sin prejuzgar. Sin prejuzgar, y qué bueno que cuando abriste con la nota dijiste una presunta, ¿no? Porque así también lo ponemos nosotros en nuestra investigación. Insisto, invito al público a verlo porque ahí vienen, viene toda la evidencia, ¿sí? A nombre de quién está, cómo se cruzan los domicilios, de quién son los terrenos. No ha salido, por ejemplo, Carlos Lomelí a decir que los terrenos donde están las empresas farmacéuticas no son de él. Y no puede salir porque sí son de él. Y asómense ahí a la evidencia, son del superdelegado, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Yo dos cosas y con esto cierro, Carlos. Ha salido 2 veces a negar la investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción, pero simplemente a negarla. Incluso saca hoy un escrito a la opinión pública donde dice que esas son difamaciones, pero en ningún momento ha podido exhibir la evidencia contraria. Y nosotros, pues sí pudimos, a través del registro público de la propiedad, en fin, pudimos exhibir y ahí viene todas las fotocopias, etcétera, vienen en la nota. La segunda, la reacción de Andrés Manuel López Obrador. Ayer fue la primera. Un reportero preguntó y dijo, eso es una confrontación política. ¿Y saben cómo se le llama eso? Grilla, o más elegantemente se le llama politiquería. Fue todo el comentario que mereció. Por fortuna hoy, y celebro la apertura, tuvimos a las 2 reporteras hoy en la mañanera y les tocó preguntar. Fue la primera pregunta con la que abrió la mañanera. Y en efecto, sí, contestó López Obrador que en su gobierno no habría, que él nada más responde por su hijo menor, que él no defiende a delincuentes y que si se prueba, pues actuará en ese sentido, y dijo que investigaría a la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, en una, digamos, banquetera, por llamarla de alguna manera, dijo que estaban investigando de la secretaria Irma Heréndira Sandoval. No he tenido yo noticia hasta el momento a través de los medios, sí, de que haya dicho que va a investigar, pero le tomo la palabra al presidente de la República que en efecto se va a hacer una investigación y, bueno, pues que no habrá impunidad, sea quien sea, pero es un cargo, es un presunto delito de muchos millones. Y además, lo sensato, lo conducente, lo constructivo sería, doctora María Amparo Casar, simplemente eso, que se investigue, que lo que detona una investigación periodística, documental, sirva para dilucidar dudas y decir, mira, no, está bien, todo esto apunta y todo esto se corrige, se subsana con esto, a satisfacción o no. Y si efectivamente lo hay, pues entonces que ocurra lo que tenga que ocurrir. Ahora, ¿cómo te suena esto que los coordinadores de los diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano en un comunicado puntualizan? El tema no es partidista, ni de grilla o politiquería, como ha sido calificado, sino de respuesta inmediata debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí. Y en fin, también en este comunicado destacan o toman algunos de los detalles, de los puntos precisos que tiene la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y, por supuesto, subrayan el tema de Avisalud, esta abastecedora de insumos para la salud de Carlos Lomelí, que son las dos principales entidades, ¿no? Las 2 razones sociales más importantes. Pues a mí me da mucho gusto que la oposición esté pidiendo que si tiene mérito este caso, pues que se proceda, ¿no? Pero que cuando menos se investigue. El Congreso es un contrapeso y debe vigilar los recursos del Ejecutivo. Yo me doy por bien servida si en efecto desde el Ejecutivo se ordena a la función pública, no puede ordenar a la Fiscalía, pero se ordena a la función pública que haya la investigación, y qué bueno que la oposición en el Senado esté pidiendo eso y que no nos descalifiquen y que no digan que esto es una cosa que está inventando el gobierno de Jalisco. Nosotros no obtuvimos papeles por el gobierno de Jalisco, no tenemos ninguna relación con el gobierno de Jalisco. No le están haciendo la chamba, Enrique Alfaro, para debilitar la figura. No le estamos haciendo la chamba, y ahí está lo que produjimos, y me doy por bien servida porque esto sería tener incidencia. Y si vamos poquito a poco, la idea no es nada más exhibir y hacer el escándalo, mucho menos ser detractores de Morena. Lo hicimos cuando
Claro. Cuando Peña Nieto, La estafa pues, maestra. de las 97 investigaciones, pues 93 fueron sobre algún funcionario en el sexenio de Peña Nieto. Ahora nos toca vigilar este Ejecutivo, ¿sí? A este Congreso. No es que sea Morena o que si hubiera sido PAN, es lo mismo. Entonces, me doy por bien servida si realmente tanto el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera como la secretaria de Función Pública nos levantan el guante, sí, e investigan. Y finalmente, doctora María Amparo Casar, sería como dentro de lo racional, del rigor, de la racionalidad pública, de la salud pública del país, que así como hay quien investiga y denuncia esto en esta ocasión, como bien dices, como han denunciado Mexicanos contra la Corrupción en otras administraciones, casos muy sensibles y muy notables para esa administración, que también cuando el gobierno o las autoridades actuales hablan de presuntos actos de corrupción o vetan a empresas de participar, etcétera, fueran más allá y no se quedara en el discurso, en el anuncio espectacular, sino decir, bueno, ¿y hay delito o no hay delito? Y si hay delito, lo tienen que perseguir, se tiene que investigar. Pues estaremos pendientes. Yo te agradezco este espacio porque creo que es importante. Nos estarán oyendo las autoridades correspondientes y creo que el caso amerita, cuando menos de parte de las autoridades, echarle un ojo y decir, mira, si hay aquí, vamos a pedirle a fulano o mengano que se investigue o vamos a interponer una denuncia por quien resulte responsable. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Carlos, un gusto y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes.